noches, bienvenidos una vez más, segundo programa de Streaming para un loco, loca, loque, lo que gusten. Bueno, para los que no estuvieron en el programa anterior, mi nombre es Romy Saavedra, yo estoy a cargo de la columna política y de la conducción del programa. Mi nombre es Damián, estoy a cargo de la columna comunidad y bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la historicidad de cómo surge la lucha del 8M, ¿sí? Y cómo estamos un poco en la actualidad con esto, ¿no? ¿Ele? Hola, buenas tardes, yo soy Elena y hoy voy a llevar a cabo la columna de ocio y un poquito de accesibilidad también. Muy bien, tenemos una gran invitada, muchos habrán visto en el Instagram, hoy viene Cari a compartir un poquito con nosotros, porque si bien está atravesado el programa por el 8M, también está atravesado por cuestiones que todas venimos hablando hace muchísimo tiempo. En la semana también hicimos una campaña, muchos nos mandaron fotos, nos mandaron algunos videitos, nos dijeron, che, esta foto está buena, así que hoy les trajimos una compilación de esas fotitos que nos estuvieron mandando, queremos compartirlas con ustedes y vamos a tener un temita de fondo para acompañar este momento. Así que con ustedes, ahí va todo lo que nos estuvieron mandando. Claro que somos malas y podemos ser peores. Hermana, te vuelves fuerte cuando tu agresor expones el feminismo si es una necesidad. Cuando por nacer mujer nos tenemos que cuidar, pero estuvieron mandando fotitos y nos estuvieron mandando fotitos muy lindas. No sé si alguno de ustedes fue a la marcha. No, yo no pude ir, pero también mandaron fotitos. Y... Bueno, Ele, ¿pudiste ir por allá por el barrio? No pude ir, pero fui a otras actividades. Estuviste el 8 en una actividad en Almirante Brown, ¿verdad? Sí. En el Parque Carrillo. En el Parque Carrillo. Hermoso encuentro. Hermoso encuentro en el Parque Carrillo que propuso el Consejo de Mujeres de Almirante Brown. Estuvieron pasando un film de Norma Pla, que es una tipo biografía. Un poco fueron recopilando un poco quién fue Norma Pla, este movimiento grande que hizo, esta cuestión disruptiva de cómo ella se manifestaba, cómo ella iba y reclamaba por lo de ella. Empezaron siendo 15, fueron convocando a diferentes espacios, a los trabajadores. Recordemos que fue un momento bastante complejo de la Argentina en la que vivíamos muchos. Y fíjense cómo fue una mujer, no era una gran académica, era una mujer de un barrio, una mujer de Temperley, que básicamente dijo: tengo hambre, no es justo, y salió esto de los 4.50 que pedía para cobrar. Decía que esa era la cuestión digna, que era lo que necesitaban y que ellos habían aportado. O sea, en ese momento no existía otro tipo de jubilación que no sea la de los aportes. Y ella planteaba, nosotros aportamos, nosotros estamos pidiendo algo justo, y la trataban de loca, la trataban de histérica. Le han dicho histérica y le han dicho loca a Norma Pla, pero más que histérica terminó siendo histórica. Histórica como el gran movimiento de mujeres que se fue dando, histórica como las marchas que se hemos planteado a lo largo de los años. Más allá de que hemos conquistado muchos derechos, más allá de que hemos conquistado muchas cosas, de todos modos seguimos planteando los mismos reclamos a través de los años. Dami, por ejemplo, hoy hablabas de algunos reclamos que se siguen poniendo sobre la mesa a pesar de que no estamos siendo escuchadas. Sí, por ejemplo, la desigualdad salarial. Es abismal la diferencia que hay en lo que cobra un hombre y una mujer, siendo que una mujer trabaja en muchísimas ocasiones mucho más que el hombre. Y es algo que hoy todavía se sigue peleando. ¿Vos, Ele, qué pensás? Sí, de esto de la distribución muy desigual. Más cerquita. Bueno, perdón. No, de esto de la distribución muy desigual. O sea que es muchísimo el cuidado que nosotras ponemos. Exactamente, sí. Bueno, es muchísimo el cuidado. Se dice que nosotras ponemos alrededor de 6 o 7 horas por día en el cuidado, en el sostén de las infancias, en el sostén de la comunidad. Se habla de una triple jornada, porque las mujeres hoy, además de trabajar y además de ejercer el trabajo doméstico, también muchas vamos y hacemos trabajo en la comunidad. Tratamos de sostener diferentes espacios, tratamos de sostener diferentes actividades en pos de poder sostener sostener, programas. acompañar y cuidar, ¿no? Sí, es un poco de todo, lo hacemos de corazón, lo hacemos porque entendemos que el cuidado es importante y eso es lo que venimos a plantear hoy.
¿cuánto nos deben? ¿Cuánto producimos? Hablamos de plata, de los cuidados, así que esto le planteamos hoy. Vamos a un temita y volvemos. Bueno, hoy hemos vuelto con una propuesta. El programa está enfocado en lo que fue el 8M. El programa está enfocado bastante en lo que fue la marcha, así que yo quiero pedir un aplauso chiquito, pues los vamos a matar, pero un aplauso para todo el mujerío que se movilizó a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho de todo el mundo, porque Feynman estaba ofendido porque habíamos movilizado el 9. Porque habían movilizado y porque se perdió mucha cantidad de dinero. Mucha cantidad, siempre se pierde dinero, siempre se Siempre pierde plata. dinero, pero si hablamos de plata, y voy a ser voy a ir a lo puntual. En el 2023 salió un estudio, ¿sí? Salió un estudio que se hizo en base a datos, se sacaron cuentas. A mí no me gusta sacar muchas cuentas y está mal, y lo veo por qué. Salió un estudio que dice que nosotras las mujeres producimos más de 17 millones en los cuidados. O sea, nosotras cuidamos, y si lo tenemos que calcular como Feynman pesos? calcula, dólares. ¿Por día? 16 millones de pesos por día más o menos, pero esto es en el 2022. O sea, Claro, si el no, estudio sí. se publica en el 2023, porque después la casta éramos todas, entonces no se puede estudiar más. O sea, sí se puede decir que se pierde muchísima plata cuando nosotras dejamos de ir a trabajar, pero no se puede decir cuánta plata nos deben por sostener toda esta rueda que hace que nosotros criemos a los próximos trabajadores del sistema productivo, ¿verdad? Entonces, entre el 70 y el 75% de las tareas domésticas y de cuidado las realizamos las mujeres. No solo en nuestra casa, como vuelvo a decir, en esto que es la triple jornada, sino muchas veces también en la comunidad. Así que son más o menos, como decíamos con él, 6 horas 7 por día. No tengo retorno. 6 o 7 horas por día, en comparación de los varones que están paternando, que más o menos, o que están conviviendo, ¿sí? Más allá de que hay hijos perrunos y tampoco, bueno, da mucha fiaca también levantar la caca, sacar todo. La cuestión es que en sí nosotros hacemos un doble trabajo. Y esto viene a raíz de que hay mucha maestra hoy, hay mucha enfermera hoy, hay muchas médicas, hay muchas cuidadoras, niñeras. Son todos trabajos que hacemos también. ATES, ni te cuento. Pero son muchos trabajos que nosotros hacemos adentro de nuestra casa. Son Trabajo invisible, digamos, para el sistema, ¿no? Dirás, Elena, vos, que te han tocado varios rubros a lo largo de tu vida. Sí, exactamente. Pocos valorados. Muy No mal remunerados. O no no. remunerados. O no remunerados, exactamente, porque los que hacemos ahí no son remunerados en la casa, pero cuando tenemos que ir a laburar también se plantea esto, o sea, ¿por qué un 1%? ¿Por qué un 3%? ¿Por qué tenemos que estar un 30% de pérdida? Siempre salen los números de lo que perdemos, pero nunca hay una propuesta superadora para decir, che, bueno, vamos a ponernos, por lo menos vamos a adelantarnos un poco, vamos a plantear esto. Tenemos un montón de mujeres que están llevando adelante profesiones que también se realizan en la casa y sin embargo son de las profesiones peores pagas. Entonces, básicamente, si nosotras hacemos este trabajo gratis en nuestras casas, nosotras hacemos este trabajo gratis en la comunidad, ¿por qué tendríamos que tener un sueldo u honorarios? Porque no todo es sueldo en el ámbito laboral. ¿Por qué tenemos que tener honorarios que realmente nosotras podamos decir, bueno, o en el espacio que estamos trabajando, si son tareas que llevamos adentro y hay varones, muchas veces los puestos jerárquicos se les ofrece a esos varones y nosotras quedamos muy atrás. O planificar las El políticas privilegio públicas. de ser hombre, El privilegio. podremos decir. El privilegio de ser hombre. Hablamos después con vos. Dale. Dale. Entonces venimos a plantear esto, venimos a plantear que si no cerramos esta brecha salarial, no vamos a cerrar absolutamente nada. Si no cerramos la brecha de los cuidados y empezamos a decir, muchachos, la verdad tienen que ponerse las barbas en remojo y tienen que ponerse un poquito a laburar. Estuvimos ahí un poquito mirando en las redes a ver qué encontrábamos y encontramos, después del aumento que se le ofreció a las docentes de acá de la provincia, una docente haciendo un reel muy descriptivo, digamos, de cómo se sentía ella con estos. Lo podemos pasar, el reel lo vamos a compartir con ustedes, quizás lo vieron, pero quizás no.
Así que esta docente hacía referencia a cómo percibía... Escuchame, ¿podés llamar a Eric que prepare la lancha, que Ahí quiere va. ir a dar una vuelta por el delta? ¿No tenemos Eric? ¿No tengo asistente? ¿Y quién va a manejar la lancha? ¿No tengo lancha? Bueno, claramente se lo han tomado muchas docentes con humor, pero detrás de ese humor también hay un montón de laburo. Hay 4 horas de laburo nada más en una docente. ¿Vos qué sabés, Dani? No. ¿Que sos docente? No, por supuesto que no. A ver, en aula sí, pero después seguimos laburando en casa, digo, planificaciones, correcciones, preparando exámenes, trabajos prácticos, quien tenga que hacer quizás algún intensivo, o sea, el trabajo no termina solo en la escuela, ojalá fueran solo 4 horas, ¿sabes qué? Elena, vos que trabajás con docentes también. Sí, es muy cierto este dicho que dicen que las mujeres nunca paran. Opa, las mujeres nunca paran. ¿No nos habrán convencido que no tenemos que parar nunca? La crisis de salud mental no la vamos a entender hoy en muchísimas mujeres si no hablamos de la crisis de los cuidados. La crisis de los cuidados viene atravesándose un montón. Obviamente que hay varones que cuidan, no vamos a decir que no, pero no es la mayoría. Hay mucho que está esperando que básicamente todo suceda o que le pidan que haga algo. Entendamos una cosa, los cuidados son colectivos y tenemos que hacerlos entre todas. Y nosotras empecemos a cuestionar la guita que le estamos regalando al sistema. Nos vamos a un cortecito chiquito, mándenos mensajitos por YouTube o por Instagram. Bueno, empiezo con mi columna. Bueno, como les adelanté antes, era la comunidad, ¿no? Y como estamos con el tema del 8M, dije, bueno, ¿por qué no traer la historia, ¿no? ¿Cuándo comenzó y cómo comenzó? Y la realidad es que comenzó de maneras trágicas, porque murieron muchas mujeres reclamando derechos. ¿Qué derechos? Reducir jornadas laborales, de que tenían 14 o 12 horas, un montón. Pero ahora volvimos a 12. Bueno, hace más de 100 años que veníamos peleando por reducir, y fíjate que ahora, bueno, volvimos a tener 12. Más el trabajo que hablábamos, invisible, que hacen, ¿no?, en los hogares y demás. Pero también quería comentar, bueno, estos hechos históricos en los cuales en el 1917 sí viene la revolución de las rusas. Algo que no ¿Sí? algo que no se escucha muy Algo que no se seguido. escucha, ¿sí? Si bien hablamos siempre, ¿no?, del incendio de la fábrica y de la revolución del siglo XX, nunca hablamos de las rusas, o por lo general no se suele escuchar, que son quienes pedían paz y pan, ¿no? Pedían paz para que finalice la guerra, la primera guerra en ese momento, y pan, porque se estaban muriendo de hambre, porque no cobraban, no percibían un sueldo. O sea ¿Bien? que a lo largo de la historia no solo nos han robado derechos que después hemos conquistado, sino también quienes han escrito la historia, quienes la han viralizado, básicamente también nos han querido robar la historicidad, porque sabemos que en ese momento hubo un momento que el soviético, el comunismo, lo ruso, todo era una mala palabra, entonces con los años trataron de borrar todo eso. Yo vi en la marcha o en los videitos, vi una chica rusa que decía, no puedo creer que hoy Argentina tenga este tipo de movilización y en Rusia solamente es un día de flores y bombones. Tal cual. Sí, es que a ver, es esto, no se trata de tapar, de ocultar parte de esta historia. Y una historia que es muy cruda, que es muy dura y como dije, murieron muchas mujeres reclamando de forma colectiva, ¿sí? Porque se pusieron un objetivo en común, que era el bienestar, ¿sí? Condiciones laborales dignas, un sueldo digno y poder tener tiempo para ellas, para sus familias, ¿sí? Quizás para descansar, pero bueno, era algo que claramente no había en la época y por ahora estamos viendo que empieza a pasar de nuevo, ¿no? Bueno, es muy interesante haber podido estar si bien él le dijo que no fue a la marcha del 8M, que sé muy bien que le hubiese encantado ir, estuvo allá el 8 compartiendo igual con un montón de nosotras, pero sí fuiste a la de Corrientes, sí estuviste en Corrientes en esa gran marcha que se dio en el encuentro, en el 38 encuentro. ¿Cómo te sentiste ese día en la marcha? ¿Habías ido antes a una marcha tan masiva? No, la verdad que fue mi primera experiencia. Este año voy por la segunda, no en Corrientes. Córdoba es En este Córdoba año. es Sí, este en año. Córdoba.
¿Y cómo te sentiste? ¿Qué te llevaste de todo ese mujerío? ¿Qué te llevaste de todo eso? ¿Sentiste que todo lo que podías quizás proponerte hacia adelante en una lucha colectiva o en un objetivo colectivo podía ser posible siendo tantas en un mismo espacio, en una misma columna? Primero lo que me traje por ahí es esto del 8M, darle como otro significado al 8M. No solo como una fecha de calendario, sino algo mucho más significativo. No una fecha festiva donde te regalan flores y bombones, ¿no? Claro, sí, exactamente. Sí, sigo recibiendo flores sin bombones, pero también quiero recibir ahora otras cosas más. Ay, qué ¿Qué cosas serán? enamorado, qué enamorado. No, me refiero a derechos, a respeto, a que me acompañen, me cuiden, a esas cosas, dame por favor. Bueno, esto, y por qué planteaba yo la historia, porque digo, fueron quienes marcaron en definitiva el camino, ¿no? Esto de unificar objetivos para conseguir y digamos que lo individual pase a lo colectivo, ¿sí? Y de ahí todos juntos pelear o todas juntas pelear por conseguir estos derechos, ¿no? Bueno, sí, suele pasar que uno piensa que le pasa solamente hacia adentro, que lo que le está pasando es a uno solo y que lo que le está pasando es subjetivo, pero en realidad cuando se empieza a encontrar cuando lo con pones otros, en común, cuando lo charlas con un otro, empezás a ver que no, che, o sea, pará, hay más. Y se empieza a hacer como una rueda, digamos, en donde se empieza a correr la voz y donde empezamos a ver también otras realidades. Y que también son cosas que se entrelazan o se entrecruzan con nuestra propia historia, ¿no? Bueno, hoy nos visita Cari y si nos fijamos, cuando fue todas las marchas, o en la mayoría de las marchas, nosotros vemos mujeres que además de tener que cuidar, y profesionales, ¿no? Además de tener que cuidar en sus casas, algunas cuidan a los niños del hospital, y estas madres se cargaron la lucha de ese hospital porque defienden la salud y el acceso a la salud de todos estos pibes. Entonces, uno adhiere a ese tipo de luchas, o por ejemplo las jubiladas que están los miércoles, que te dicen con un cartel grande, mañana el jubilado, la jubilada, sos vos, vení. Entonces, hay un llamado a lo colectivo y a que no te quedes con ese problema individual. Y también te están diciendo, che, no tengo para comer, no tengo para los remedios, no, o sea, tengo que, después de haberme jubilado, de haber trabajado tantos años, volver a laburar. Con lo difícil que es, imagínense para nosotros los jóvenes, conseguir trabajo, imagínense para una persona adulta de 65, 70 años, insertarse en el mercado laboral. Bueno, es lo que viene una reforma previsional, así que a estar atentos. Voy a saludar acá, tenemos unos mensajitos, por ejemplo, acá tenemos Migue, volviendo a casa en el Roca, los abrazo a los tres. Ay, yo también te abrazo, Migue. Después tenemos a Alejandra, hola, muy buen programa, sigan así. Silvina Daniela, buenas tardes, excelente programa. Aguante usted, pónganse los nombres en mayúscula, chicos, porque yo no me pongo los lentes para parecer más linda. Entonces no llego a verlos. Pero bueno, acá dice, aguante ustedes, aguante vos también. Así que, pero bueno, gracias por los mensajitos. Tenemos un WhatsApp para que manden mensajitos a la radio si quieren contarnos, a ver qué es lo que vivieron en el 8M, si quieren mandarnos alguna fotito para que ahí Caro articule y poder pasarla. El teléfono es 11 70 67 7695. ¿Quieren mandar un audio? Caro lo va a pasar. ¿Quieren mandar un video? Ojo con lo que mandan. Caro lo va a pasar. Así que Caro está ahí esperando y expectante a ver si alguien quiere mandar por el WhatsApp. Sí, hay que agendarlo todo, pero bueno, pueden agendar hoy y pueden mandarlo la semana que viene. Así que esperamos sus mensajitos. Bueno, y quiero retomar esto, ¿no? Digo, hoy en la actualidad marchamos también y seguimos peleando esto, ¿no? De que hablábamos al principio. La desigualdad en los sueldos. La cantidad de horas de laburo que tienen por fuera del trabajo, ¿no? Del trabajo y quizás registrado, ponele, por decir. O sea, las tareas del hogar, que son infinitas. Que son más o menos 6-7 horas que se dedican por día después del trabajo, ¿no? Entonces digo, ¿qué cambiaron en estos más de 100 años con respecto al tema laboral, salario, derechos? Si bien sí se conquistaron algunos, creo que falta muchísimo más. Y la pregunta que les quiero hacer es, ¿qué sociedad queremos construir de acá en adelante para que la igualdad de género deje de ser la promesa pendiente y se convierta en realidad, ¿sí? Porque siempre está pendiente.
Fuego. siempre queda pendiente. Manténlo prendido. Yo quiero salir a prender fuego todo, chicos, a veces. Y es un sentimiento colectivo. Así que si quieren salir a prender fuego todo, me mandan un mensajito por privado. Nos unimos con un objetivo en mi común. Instagram ganar siempre, derechos. Mi Instagram siempre está disponible. No, mentira, mentira, prendamos fuego todo. Así que vamos a un cortecito más, que después viene Elena y viene nuestra entrevistada de hoy para compartir con ustedes un poquito. Bueno, hemos vuelto, vamos a compartir porque estamos hablando de comunidad. Así que bienvenida, Cari, muchas gracias por hacerte este tiempo, muchas gracias por venir. Nosotras nos conocimos en una marcha, así que vieron qué importante que es ir a las movilizaciones, porque vivíamos a 10 cuadras y ni sabíamos, y ahora somos re amigas. Así que, pero bueno, no, muchas gracias por venir, en serio. Un besito a Morina después, que la amamos. Bueno, Cari Nieto es una browniana. Somos todos brownianos en realidad, pero bueno, vamos a decir, ella es browniana, ella es exboxeadora, así que de pelea sabe un montón. Ella forma parte, sí, de Familias Unidas por el Garrahan, es mamá de Amorina, pero este espacio es un espacio de familias y profesionales, ¿no?, que se organizaron en torno a este ataque que se hizo en su momento desde los directivos del Garrahan y desde lo que sería el Ministerio de Salud actual, gestionado por Lugones, ¿verdad? Sí. Sí, somos familias autoconvocadas, acompañando a la lucha del Garrahan, a los profesionales especialmente, porque, bueno, como todos saben que el Hospital Garrahan para nosotros como familia es muy importante, ¿no?, en salud y en acompañamiento. Bueno, veníamos hablando de los cuidados y entendemos que las mujeres cuidamos, y cuando hay una situación de salud o una situación de discapacidad, esto muchas veces puede, dependiendo de los apoyos, puede ser más liviano, ¿sí?, porque nunca es del todo, pero puede ser más liviano o puede ser una pesadilla, ¿no es cierto? Y cuando uno tiene que salir a luchar, pierde tiempo de calidad con ciertas cosas. Y ese tiempo de calidad, también las mamás a veces nos olvidamos en eso, de que tenemos que descansar. Por eso hoy Ele va a llevar adelante esta entrevista con algunas preguntitas. Nos gustaría mucho más, vamos a programar a ver más adelante, pero bueno, dejamos la columna con Ele y con Cari y nosotros vamos a meter algún bocado porque somos re chusmas. Acércate más Sí, al sí, micrófono. acércate más. Ahí está. Hola, Cari, un gusto, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Bueno, veníamos hablando de los cuidados y de cómo cambiar la estructura que ordena un poco la vida cotidiana de muchas mujeres, madres, porque sabemos que cuando uno dedica gran tiempo de su vida en los cuidados, en sostener, muchas veces desaparece el espacio para descansar, para tener un tiempo propio, quizás para poder ir al cine, al teatro, hacer algo que disfrutes, o simplemente para desconectarte un rato. Porque hay que reconocer que cuidar también es un trabajo. Así no sea remunerado, no sea reconocido, un poco invisible. Cuidar es un trabajo, y un trabajo que sostiene familias, sostiene vidas, y como lo Sostiene una comunidad. Sí, ¿no? como había dicho Romy en un momento, sostiene todo un sistema. Pero para poder cuidar también necesitamos esto de parar un poco, descansar, respirar. ¿Cómo te va con eso, Cari? Y la verdad que sí, para nosotros especialmente, yo soy una mamá de una niña autista sin lenguaje, y imagínate llevar eso, ¿no? Cuando te dan el diagnóstico, que a nosotros recibimos el primer diagnóstico, y nos costó mucho, porque Amorina es una niña buscada, elegida y amada. Y el papá y yo la hemos buscado, la hemos elegido, y bueno, y nos tocó. Como yo digo, te tiene que tocar para darte cuenta muchas cosas que la familia cómo tiene que sostener, y después recibir el diagnóstico de un cáncer. Amorina 1 año y medio y todavía está activa con el tema del cáncer, operada 2 veces, salvada la vida en el Hospital Garrahan, y todavía estamos en control. Fue muy difícil para una familia cuando te dan un diagnóstico así, que el médico te mire y te dice te tengo que dar una noticia y es dura. Nosotros quedamos como, wow, ¿qué pasó?
quedamos tildados, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Yo tenía ganas como mamá de salir corriendo y gritar. Y es verdad, a veces la familia necesitamos que nos sostengan, la sociedad. La sociedad tiene que sostener y entender que esta lucha que nosotros estamos acompañando como familia, porque también nos compete la discapacidad, la educación y la salud, que tiene que ser pública, ¿sí? Entonces nos cuesta muchísimo llevar. Yo hablo del Garrahan, chico, y a mí me parte al medio porque me pongo a llorar. Duele porque sabemos historias muy fuertes, con diferentes diagnósticos y familias que la están pasando mal, económicamente, en la medicación, en los turnos. Está todavía complicado el tema en el Garrahan y nosotros necesitamos que el Estado Nacional abra esos concursos para que vuelvan esos profesionales, porque se han ido 300 profesionales del hospital y nosotros estamos queriendo que vuelva esos concursos para que los médicos vuelvan, los trabajadores vuelvan a trabajar, porque son dignos, porque para eso estudiaron, chicos, para eso estudiaron, para salvar vidas, porque ustedes saben una cosa, ellos nosotros nos conocen y nosotros somos un mapa para ellos. Ellos saben dónde tienen el control, cómo tienen que curar, cómo tienen que sanar, pero sin insumo, sin profesionales y sin una buena salud pública, es muy difícil para la familia. Hay familias de las provincias que le está costando llegar porque tampoco le dan el traslado. Entonces, nosotros sostenemos. Es un grupo de familias muy humana, muy consciente de lo que está pasando, pero acompañamos y enseñamos a veces a las mamás por dónde tienen que ir, porque no solamente nos pasó a nosotros, siguen viniendo familias y niños al Hospital Garrahan que hay que tener los diagnósticos. Son diagnósticos, chicos, difícil, solo mente y corazón, y abrazar y cuidar a esos niños y acompañar a los médicos, ¿sí? Aceptar, aprender a aceptar lo que te tocó, como yo vuelvo a repetir, hoy nos tocó a nosotros. Entonces hoy acompañamos a las familias. ¿Quién te acompaña a vos, Cari? O sea, voy a hablar cerquita acá, 2 segundos. ¿Quién te sostiene a vos, Carito, en todo esto? Porque una cuida, vos sostenés a la familia, sostenés un espacio, sostenés a tu hija, pero cuando volvés a casa, o cuando estás en casa, cuando estás en ese auto, manejando, yendo, ¿quién te sostiene a vos? ¿Cómo es la vuelta a casa? ¿Quién está atrás tuyo? ¿Quién te dice seguí adelante? ¿O quién te prepara una duchita caliente? ¿Quién te espera con un mate? ¿Hay alguien que te ayude a sostenerte a vos? Primero que todo, yo la miro a mi hija. Le miro los ojos a mi hija, porque sé que mi hija me da la fortaleza. Porque pasar por esas quimios, chicos, es muy duro, pero ella nos enseñó a nosotros. Y tras de eso está mi esposo, una gran persona que ama tanto a su hija, y somos una familia muy, muy unida, y nos acompañamos, y me prepara la comida, me prepara un mate. Una afortunada. Qué envidia, Cari. Todos me dicen lo mismo. Me acuerdo que la doctora me decía, no digas tanto, que te lo van a robar, decía. Pero no. Nadie le va a robar el marido a Cari. Lo vamos a ir a buscar. Nadie le va a robar el marido a la Cari. No, bueno, es así, es sostener, es tener una cabeza bien en ese momento, porque es difícil la vida que uno lleva con todos estos diagnósticos, ¿sí? Así no tengamos tampoco, pero el amor, el abrazar, el acompañar, la sociedad tiene que entender eso. Por eso estamos pidiendo que sigamos acompañando la ley de pediatría, que nosotros la necesitamos, porque la ley de pediatría compete muchas, digamos, es muy grande y muy amplia la ley de pediatría, que ahí también nos sostendrían lo que es la medicación, lo que es la atención, un buen sueldo para esos grandes profesionales. Y la discapacidad, ¿no? Porque también estoy en Discas en Lucha, acompañando a los chicos con discapacidad. Tenemos que hacer una fortaleza fuertes para seguir luchando en las calles, porque este gobierno no nos quieren escuchar, y nos tenemos que hacer escuchar, porque también tenemos acompañantes terapéuticas que tenemos que acompañar, porque también ellos necesitan trabajar para cuidarnos y ayudarnos a nosotros con nuestros hijos, con la condición que tiene Amorina, porque Amorina, ser autista, necesita una buena acompañante y que esté al lado y que la guíe en el camino, ¿sí? Por eso también estamos luchando por toda la problemática que hay en el país. Bueno, hay mamás también que solo vienen por la salud del niño y no tienen ni siquiera para comer, chicos. Y nosotros tenemos que sostener también ahí, acompañar. Y
la parte, lamentablemente estos políticos no se están dando cuenta que si fuesen un poquito más conscientes y tuviesen un poquito más de memoria, podrían acompañarnos también y luchar, porque sabemos que el enemigo está en el Estado Nacional. O sea que vos vivís esto en primera persona y además lo llevás adelante y además tratás de articular diferentes espacios porque entendés que la lucha tiene que ser colectiva y que abarca mucho más de lo que uno cree. Por lo tanto, es un buen momento para recordar que Damián habló de lo histórico de una marcha que empezó durante un año, después empezó durante otro año y finalmente se llevó adelante y se consiguió este Día Internacional de la Mujer Trabajadora y hoy planteamos otras cosas. Entonces, si siempre las mujeres que llevamos adelante diferentes luchas hemos conseguido logros, ¿cómo no pararnos hoy como mujeres junto a otras mujeres en causas que necesitan ser escuchadas y ser conquistadas? Porque recuerden que siempre tenemos que estar cuidando los derechos que hemos ganado y además tenemos que seguir conquistando. Él te quería hacer una pregunta en torno a cuando uno se va de vacaciones y tiene un niño así, como para poder cerrar un poquito, queremos hablar de vos, ¿sí? Sí, de vos. Primero quería saber, porque sé que dedicas mucho tiempo al cuidado, a sostener esto, a resolver, a organizar todo lo del tratamiento y todo eso. ¿Tuviste que renunciar a algo, a posponer algo, dejar de hacer algo que te guste mucho? Yo soy una mamá que estoy todo el día pendiente de mi hija porque gracias a Dios mi esposo trabaja, entonces tengo que estar pendiente de ella. A mí me gusta cocinar. ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar. Hago pastas caseras y cuando hacía pasta los vendía, pero tuve que dejar eso, porque solamente dedicarme al cuidado de mi hija, porque cuando está con quimio, que se le cae el pelo, que tenés que cuidarla porque está neutropénica, sostener eso también es estar pendiente del niño, ¿no? Del niño, del paciente que vos tenés a cargo. Yo he dejado muchas cosas para estar con ella, sí. Sí. Bueno, es una realidad y sabemos que en algún momento eso va a cambiar porque sos una gran mamá y porque Amorina lo está dando todo para poder seguir adelante. Empezó el cole, yo sé que estás muy contenta porque empezó el cole. Aprovechamos para... ¿cuál era la obra social? ¿Luz y Fuerza? Sí. Bueno, aprovechamos para decirle a Luz y Fuerza que apruebe el acompañamiento terapéutico de Amorina, ¿sí? Porque no podemos estar esperando. Y bueno, nada, la última pregunta que él le quería, Sí. es muy chiquitita y es en torno a que cuando ustedes se van de vacaciones, si encuentran espacios accesibles o cuando quieren salir con Amorina, cuando ella puede, cuando los médicos dicen, bueno, puede salir un ratito, si encuentran espacios lúdicos para pasar en familia. No, mayormente no. No se encuentra los espacios para un niño con autismo o con un niño con alguna patología en discapacidad más severas. Cuando nosotros salimos, Amorina ama el mar, ama el agua, entonces vamos a la playa y ella lo disfruta porque es un espacio amplio, pero si yo me tengo que ir a sentar o a almorzar o compartir, es muy difícil porque los espacios no están preparados para un niño de esa condición o de otra condición también. Habría que ampliar más ahí para que los niños tengan ese espacio y ese cuidado con la discapacidad. Pero como yo le doy mucho amor a Amorina, el papá le da mucho amor a Amorina, entonces nosotros como familia es abrazar, cuidar, y el niño, por más que sea autista y no tenga lenguaje, cuando vos lo mirás a la cara, vos lo conocés a tu hijo, entonces sabés cuál es el mejor espacio y cuál es el mejor cuidado, y hasta ahí podemos más o menos compartir un poco, pero no es mucho tiempo, es cortito el tiempo para compartir en familia porque nos tenemos que ir porque Amorina no tiene mucha resistencia al espacio. Si hay algo que a ella le gusta es la música. Sí. El potencial de Amorina es la música. Entonces si hay un espacio con música, tal vez nos quedemos un poquito más. Pero hay otros chicos que la música le molesta, los ruidos. Sí, se sobreestimula. Exacto. Entonces hay que buscar o hacer espacios que el niño se pueda contener, ¿no? Cari, te están mandando un montón de saludos. Voy a leerte algunos. Sofi Zavala dice excelente programa hoy, otro jueves haciendo el aguante y te manda saludos.
Dice Silvina Peña, saludos Karina y a todas las mamás de todas las provincias. Saludos a Mari de Cardiopatías Congénitas bonaerenses. Cari Nieto, te mandamos saludos. Lautaro, Ámbar y yo de Chubut, excelente programa. Abrazo enorme para Karina, una mujer con fortaleza increíble. La conocí marchando y me emocionaron sus palabras y su compromiso. Así que nada, queremos agradecerte. Sabemos que el tiempo es muy cortito. Seguramente vamos a hacer algún otro programa para que puedas venir y hablemos de otras cositas, o cuando vos necesites difundir algo nos puedes escribir. Te queremos agradecer un montón por haber venido. El tema Juntas lo elegimos por vos, porque sabemos que significa un montón. Así que nada, les queremos agradecer a todos. Le queremos dar un aplauso a Cari y vamos a cerrar con un temita, pero que se vaya con un aplauso. Gracias.